tal, comunidad de Industria 360? El día de hoy presentamos nuestro espacio Zoom 4.0, un espacio diseñado para darle voz a expertos en diferentes temas, en diferentes partes del país y diferentes regiones del mundo, para generar información de valor para esta comunidad esencialmente industrial. Hoy me acompaña Melina Magaña. ¿Cómo estás, Melina? Desde la Ciudad de México, ¿verdad? Desde la Ciudad de México, muchísimas gracias por el espacio, Javier, y feliz de estar con tu auditorio. Excelente, muy bien. Pues nosotros acá desde nuestras oficinas de San Pedro Garza García, Nuevo León, un estado prácticamente donde está dando el epicentro de un movimiento importante en la industria, el nearshoring de esto, y prácticamente desde aquí estamos dando información a todo el país de diferentes temas. Hoy nos reúne un tema sumamente importante en tendencia, que es cómo reducir la jornada laboral en el sector industrial y no quebrar en el intento. Un tema que tiene varias variables, algunas en control, otras fuera de control, casos análogos en diferentes países y demás, que es lo que me gustaría platicar el día de hoy contigo. Pero antes, para nuestra comunidad, me gustaría que nos dieras un contexto de tu actividad, tus posiciones profesionales que te han permitido tener hoy una fotografía de este tema y precisamente la razón de la invitación. Pues muchas gracias. Justamente yo soy cofundadora de una compañía que se llama Dawcon. Nos dedicamos al cambio de comportamiento, al análisis de culturas organizacionales y negocios, y a lo largo de más de 12 años he tenido el privilegio de ver a más de 45,000 personas, más de 500 grupos, muchas horas de campo. Nos han demostrado que justamente el tema de la reducción de la jornada está mucho más cerca y mucho más factible de lo que nos imaginamos. En un ratito más te cuento qué hemos observado, pero bueno, en este momento hemos visto fábrica, planta, corporativo, empleado sindicalizado. Entonces tenemos como todo el overview y justo tenemos mucha emoción de compartirles el estudio que hicimos de cómo sí se puede hacer la reducción. Excelente, excelente. Pues comiénzame platicando, digamos, en este momento, ¿cuál es la fotografía actual? Entendemos que es una reforma que está en proceso en el tema legislativo y demás, pero ¿cuál es la fotografía actual? ¿En qué punto estamos? Me decía, estamos muy cerca. ¿En qué yarda estamos, digámoslo así, para llegar a la meta? Pues mira, desde el 2010 tenemos queriendo empujar estos temas, o sea, en realidad todos los partidos han realizado algún tipo de iniciativa. La última, que es como la que más hemos tenido fresca, es justamente la de la diputada de Morena, y en realidad que empieza como más o menos hace un año, un poquito más atrás. ¿Qué sucede con esto? Que hay una polarización absoluta. Entonces, las pymes lo ven como un gran riesgo. La fábrica, la planta, la industria dice, oye, perdóname, pero más o menos ya calculamos que 4 de cada 10 colaboradores están en modo renuncia silenciosa. ¿Qué significa? Como decimos, son personas que están sentadas, están en su asiento, pero no están agregando valor ni realizando las actividades. Entonces, todo esto en el marco de estas situaciones sociales, de estas situaciones laborales, pero mientras tanto México, siendo uno de los países en los que más se trabaja, 2,147 horas, al mismo nivel que Namibia, al mismo nivel que Tailandia. Entonces, ¿qué sucede? Sí estamos trabajando mucho, pero la pregunta del millón es, ¿realmente estamos siendo eficientes y sacando el máximo de esas 48 horas? Pues justo de eso es de lo que vamos a compartirte un poquito del estudio. Así es, correcto, correcto. Sí, hablamos de dos temas, ¿no? O sea, horas de trabajo y niveles de competitividad. Prácticamente es lo que define, las variables principales que definen, pues prácticamente este tema. Platícanos del estudio. Este estudio, ¿qué bases tiene? ¿En dónde fue enfocado? Y platícame los bullets de los resultados. Pues mira, lo más importante es que nosotros a lo largo de estos 12 años de estar observando culturas, ya habíamos empezado a hacer mucho estudio de productividad. A mí me interesa que las organizaciones sean altamente productivas mientras disfrutan lo que están haciendo y las personas están en su máximo potencial. Vimos a lo largo de todas estas observaciones, encuestas, focus group, talleres, mystery shopper y todo tipo de herramientas que te imagines etnográficas, que en realidad no estamos siendo productivos. Los mexicanos estamos pasando mucho tiempo resolviendo asuntos que no necesariamente están relacionados a la tarea, sino están relacionados a algún problema que surge de la ineficiencia o de la centralización de la toma de decisiones o de problemas de interacción con el compañero. Eso es lo que nos ha ido revelando. Así es correcto. Y me viene a la mente, digo, nosotros estamos muy involucrados en el tema industrial, pues me viene a la mente una serie de metodologías, principalmente japonesas, algunas alemanas, que se han implementado principalmente en la proveeduría de la industria automotriz, Tier 1, los globales, las tractoras, Tier 2, todavía llega esto, en donde realmente ya permea en México diferentes tipos de metodologías
que generan una eficiencia en el tema, ¿no? Entonces tenemos el de las 5 Cs, tenemos diferentes metodologías en donde inclusive esta cultura de tener un lugar de trabajo organizado, de empresas alemanas en donde si sales más tarde es un foco rojo porque quiere decir que la planificación no está bien realizada, ¿no? Y entonces es al revés, ¿no? O sea, te multan o te molestan o te llaman la atención por salir tarde, ¿no? Porque tiene que haber algo con la planificación. Si una planificación y está saliendo 1 o 2 horas tarde, quiere decir que hay una planificación errónea, ¿no? Entonces, todo esto, inclusive se ha visto, yo tengo varios amigos participantes en la industria en diferentes niveles, y prácticamente todo esto te lo llevas a casa, esa cultura de ser más eficiente, te lo llevas a casa. Desafortunadamente, no en todos los sectores llegan esas metodologías y todo, pero ya hay una huella cuando hablamos de competitividad, ¿de qué hablamos? ¿No? Hablamos de una herencia de culturas de trabajo de otros países que sí lo han logrado y creo que es donde también debemos centrar nosotros, ¿no? En ese nivel de competitividad, disciplina, metodologías, formatos. Creo que por ahí va el tema hacia donde tenemos que caminar como país, ¿no? Completamente. Fíjate que acabas de decir algo muy interesante. Nosotros hicimos un análisis de todos los estudios que hablaran de reducción de jornada y productividad. Porque yo te voy a confesar algo. Yo no creía en la reducción de jornada laboral. Entonces, como todo escepticismo se cura con datos, fuimos a hacer muchísima investigación de quién ya había hecho estas adaptaciones y encontramos 2 estudios impresionantes. El primero, que es un estudio de Pencabel, que te vas a ir para atrás, porque mira, Javier, en Pencabel lo que encontraron es que era una fábrica de municiones, redujeron la jornada y se dieron cuenta que las mujeres eran más productivas. Era una planta, fábrica donde estaban haciendo todas estas municiones y las mujeres se volvieron más productivas, pero además se incrementó la satisfacción, pero además se incrementó la motivación. Luego, ese estudio lo retoma Shawan, que justamente hace un análisis padrísimo en Japón, donde todos sabemos que Japón tiene unos altos niveles de horas de trabajo, tiene exceso de horas de trabajo. Bueno, pues Shawan encuentra hace el análisis en un entorno más tipo de oficina, en un despacho de arquitectos, más consultores, y se da cuenta que hay varias razones por las cuales reducir la jornada impacta la productividad en positivo, pero que hay condiciones muy específicas para que sí podamos reducir la jornada y no morir en el intento. Y te cuento muy rápido. La primera, descubrieron que los veteranos tienen que hacer una transmisión de conocimiento a novatos de altísima calidad. ¿Qué significa? Mira, nosotros trabajamos mucho en fábrica, en planta, con sindicalizados, con gente administrativa, y nos hemos dado cuenta que el nivel de cómo se está bajando la información, cómo yo te transmito conocimiento, pues no necesariamente yo te estoy ayudando a aprender, te transmito el conocimiento, pero que tú aprendas es otra cosa. Ahí es donde vemos el primer foco que coincide mucho con lo que está diciendo el estudio Shawan y Pencabel. Hay que hacer educación de altísima calidad. El segundo, no pongamos personas que no son calificadas porque rompen toda la estructura del sistema, como un efecto dominó. Yo pongo una persona que no es capaz y afecta todo el sistema, pero ¿qué crees? Que afecta más a los que son más competentes, porque esas personas entran a subsidiar. Entonces, Sí, esos puntos son impresionantes y luego te cuento lo de los procesos que también encontramos. Oye, prácticamente en este punto, digamos, pues debe haber responsables, ¿no? Digo, está una legislación que determinará de qué forma se hace. Entiendo que en Estados Unidos y Canadá el cambio de la reducción de horas laborales se hizo en un solo corte. Entiendo que países en Latinoamérica como Chile, Colombia, Ecuador lo hicieron, fueron reduciendo 1 hora por cada año. Entonces esto se proyectó a 5 años. Y aquí en México esa parte la determinará el tema legislativo. Pero ¿a quién le corresponde en términos de gobierno, país, digamos como en este modelo de desarrollo económico, patrón, empresario? ¿A quién realmente le corresponde uno organizar una agenda de trabajo o establecer algunos estándares enfocados hacia la competitividad, ¿no? O sea, hemos visto que ha habido agendas de trabajo en recursos humanos como evitar el acoso a la mujer, ha habido temas de inclusión, ha habido agendas de trabajo que se han vuelto universales en las empresas, tanto las nacionales como las que vienen a ocupar espacio acá del extranjero. Pero, ¿quién tendría esa función, digamos, de generar esta agenda de trabajo, de monitorearla, ejecutarla y eso, digamos, de tu punto de vista, que ya se identificó en estos estudios, o sea, cuáles son los efectos pro para hacerlo, pero ¿quién debería?
Es que esa es la pregunta del millón y es tan buena como compleja al mismo tiempo porque Mm, es tripartita. mm, Efectivamente, el gobierno tendría que ayudar en esta articulación, tendría que poder bajar un buen reglamento para que la mm, gente tuviera más nociones, pero al mismo tiempo, o sea, el empresariado, las compañías, las cámaras, también empujar los cómo. Creo que lo que estás diciendo es bien interesante. Sí, sí, a ver, podemos hacer este tipo de reducción. ¿Cuándo? Pero sobre todo, ¿cómo la vamos a hacer? Entonces, por una parte, pero viene una tercera parte, mm. el colaborador. Porque mira, Javier, hay unas broncas bien fuertes. La gente no está enganchada. De hecho, si tú revisas las cifras de cuánta gente está súper comprometida, pues Ujú. quedamos en 33% de la Bien. población en México está enganchada. ¿Qué Ujú. significa? Que el 67% no está enganchada, no dan lo mejor que pueden. Y la cifra también, 4 de cada 10 personas están en renuncia silenciosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues esta colaboración tripartita entre colaboradores, entre iniciativa privada, empresas, ONGs y también gobierno para que funcione, porque nosotros los empresarios podemos empujar el tema, pero también necesitamos que el colaborador que está entre esos 4 de cada 10, pues empiece también a poner de su parte, o sea, todos. Así es, correcto, correcto. Creo que el colaborador también ahí tiene una gran responsabilidad en querer ser un profesionista de primer mundo, bajo estándares de primer mundo, ¿no? Me viene a la mente, nosotros tenemos oficinas también en la ciudad de Puebla, y cuando en Puebla instalaron el tema de las fotomultas, digo, te lo platico como caso análogo, ¿no? Instalaron el tema de las fotomultas, pues había por primera vez, ¿no? Como en Europa, como en Alemania se lleva desde hace 30 años, pues tu fotomulta. Entonces, si pasabas de 80 kilómetros por hora, pues había una fotografía y había 700 pesos de multa, 900 pesos de multa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que prácticamente se hubo un movimiento en la ciudad de Puebla donde más de la mitad del parque vehicular cambió sus placas al estado vecino de Tlaxcala, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? Para evadir la fotomulta, ¿no? Entonces, ahí viene la pregunta, es decir, a ver, si quieres una ciudad de primer mundo, tienes que comportarte como un ciudadano de primer mundo. O sea, no puedes querer tener una ciudad de primer mundo sin baches, con la mejor infraestructura y cambiar tus placas para evadir una normatividad, ¿no? Entonces, aquí donde también juega este papel del colaborador, en donde se requiere también generar esa cultura de competitividad, ¿no? O sea, decir, oye, a ti te están evaluando muchas veces en la industria, ¿no? O sea, tu KPI se evalúa con el mismo, con la persona que hace exactamente lo mismo que tú en Alemania o en China o en Taiwán. Y realmente México hoy se ha ganado, digamos, por lo menos en el sector industrial, pues una calificación muy valorada en el tema de mano de obra. Ya no es la mano de obra barata, sino ya estamos en un tema de mano de obra calificada. Entonces, creo que vamos por buen camino y estamos listos para dar este paso. Como bien lo comentas, ¿qué otra información valiosa debemos de tener de esta información que tú tienes de tu fotografía? Me decías que sí hay un efecto positivo en lograrlo. ¿Qué más? ¿Qué más? Dime qué más tienes para compartirnos. Bueno, pues hay algo impresionante. Imagínate que hay un estudio, y este estudio es bien interesante, que dice que las personas que trabajan 55 horas en adelante tienen un altísimo riesgo de tener un accidente cardiovascular. Y el 73% de la población que tiene ese riesgo es masculina. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que cuidar también a nuestros colaboradores masculinos. Bajar esto va a permitir además un cambio en la forma corporal. Hay estudios que hablan de que personas que trabajan más de 48 horas tienen una posibilidad de cambiar su forma corporal, que significa aumento de peso, porque en realidad, pues, la fuerza física queda a tal grado agotada que la persona, pues, se vuelve mucho más sedentaria. Entonces, ¿qué significa esto para la salud pública? Significa que vamos a tener personas que están más saludables, que pueden caminar más, que duermen mejor. Si duermen mejor, menos infartos. Si trabajan menos, también van a tener menos probabilidad de accidentes cardiovasculares. En fin, hay tantos beneficios de la reducción y es el tema del millón entender cómo lo hacemos. Y te voy a contar una cosa que hemos visto y que salió en el estudio. Y acabo de ir hace 2 semanas todavía a trabajar con gente de una planta alemana y me di cuenta que pareciera como lo soft está impactando muchísimo. Lo hard, ¿qué significa con esto soft? Oye, dos personas no se comunican, pero es del área de calidad y es del área de producción. ¿Qué impacto tiene la mala relación laboral en la producción? Pues es Claro, enorme, es claro. catastrófica, porque las personas, en vez de hablar por teléfono o ir a resolver el tema en el piso, se mandan correos y están en un correo y otro todo el tiempo en este Sí. proceso
de cómo demuestran que el otro no hace su trabajo. Y así puedes Así ver el es. fenómeno replicado en todos lados. ¿Qué hemos observado? Hemos observado que si hacemos un análisis de dónde están las ineficiencias y le preguntamos al usuario de la máquina, al usuario de cierto proceso o de cierto entorno, dónde ve las ineficiencias, ese usuario puede hackear. Lo que sucede es que somos muy proceso, proceso, proceso. Y entonces, cuando alguien reta el proceso, en vez de pensar cómo hacemos que el proceso funcione para la productividad y no al revés, Así ahí es. tenemos que rediseñar el proceso, escuchar a la gente, retar, quitar. Y lo más importante que encontramos es que si tú haces un incremento de autonomía, la gente empieza a trabajar mejor, pero además la autonomía agiliza. Todo el mundo habla de agilidad. No sabes a cuántos corporativos voy. Todo el mundo habla de cultura de agilidad, agilidad, agilidad. Ok, Sí, descentralicen la toma de decisiones, claro, claro, porque claro, si no puede sí. haber agilidad. Sí, y es que me viene a la mente, ahora que vienes platicando todo esto, me viene a la mente pues el fenómeno que pasó de manera acelerada, porque no hubo otra opción, el tema del home office. Fue algo similar, ¿no? Es decir, el home office ya se venía manejando en países de primer mundo. Hay categorías como la parte de TI, ¿no? O desarrollo de software que típicamente lleva 30 años en Estados Unidos manejándose a distancia, ¿no? O 20 años manejándose a distancia, o con actividades en casa y reportes presenciales, un híbrido. Y de repente llega este tema, las empresas, nadie estaba preparado, ni las empresas ni los colaboradores. Ya se llega a un punto 2 años de pandemia, después prácticamente ya 2 años más, 4 años después de la pandemia, y hay mucho que evaluar, ¿no? O sea, ¿quién mejor? Hay colaboradores, lo vemos en LinkedIn, que dicen, oye, yo estaba muy bien en el home office, me permitía convivir con mi bebé, como mamá o como papá me permitía hacer esas situaciones, o como profesional soltero, digamos. Y de repente ahorita ya viene otra vez la retraída de las empresas, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Home office ya no, tienen que venir. Y entonces ya viene, hay un tema hay quienes sí funcionó, hay empresas que lo hicieron funcionar, hay colaboradores que lo valoraron y lo hicieron bien, hay otros que no. Entonces es una mezcla, desafortunadamente, en donde no podemos decir que a todos les va a ir bien o a todos les va a ir mal, depende mucho de un plan de trabajo profesional que tienes. Y esta pregunta va principalmente, Melina, porque ¿tú cuál crees que sea el efecto? Hoy hablamos de industria. Me parece la industria, pues una industria madura, a lo mejor hasta una empresa familiar con gobierno corporativo que ya trae más institucionalización. Pero, ¿qué efecto tendría o cuáles serían los diferentes efectos en las pymes, en las medianas, familiares y en las grandes corporativas, ¿no? Porque cuando hablamos de empresas de más de 5,000 trabajadores, pues estás hablando de otro tema, ¿no? O sea, hay recurso para implementar agendas de trabajo, pero no es así cuando vas bajando la escala del tamaño de la empresa. ¿Qué perspectiva tienes ahí de los efectos en los diferentes tamaños de empresa? Es que es una pregunta bien interesante porque en realidad la pyme es lo que más ha preocupado justamente, la pyme y la pequeña Uh -huh. han sido las preocupaciones más grandes de los grupos políticos, porque dicen, oye, yo tengo una persona que no tiene área de recursos humanos, no tiene todas estas técnicas como las que compartía, japonesas, Uh alemanas, -huh. pues en realidad va al día a día, ¿cómo hacemos que esto funcione? Fíjate que a mí me preocupa mucho ese tema y gracias por tocarlo, porque aunque nosotros no trabajamos casi con pyme, yo platicaba con mi equipo, le dije, tenemos que hacer una guía para que las pymes, si llega lo de la reducción de jornada, lo puedan implementar. Una guía que te hable de cómo revisar el proceso, cómo detectar un cuello de botella, cómo corregirlo, cómo cambiar el proceso, cómo eliminar desperdicios. Tenemos Así que es. enseñar a la pyme que pueda hacer esto, porque en realidad, pues ya sabemos que es entre el 97 y 99% en realidad de las compañías de este país y Así una gran es. columna vertebral, así que la pyme la va a tener difícil, por supuesto, pero como yo pienso, veamos cómo sí, cómo le vamos a dar a la pyme herramientas, también a los corporativos, nosotros ya lo estamos trabajando, pero sobre todo cuando lancemos esta guía te la voy a compartir a ver qué opinas, porque vemos que Excelente. independientemente de que la ley salga este año o no, se confirme, hay que mover a la gente a un nuevo nivel, como decías hace rato. Trabajemos como país desarrollado, que estamos muy, muy, muy próximos verdaderamente a cambiar de categoría con lo que decías de nearshoring. O sea, bien este modelo comercial, este fenómeno va a transformar todo. Tenemos que estar a la altura. Así es, correcto, ¿no? Y me parece, y te felicito por esta iniciativa del proyecto de este manual o esta guía, porque definitivamente, bueno, todos tenemos que colaborar en este ecosistema empresarial, ¿no? O sea, no todos son las grandes empresas, todos estamos articulados de alguna manera y conectados, y considero que eso es una aportación muy importante ustedes que tienen ese conocimiento y pues trasladar ese know-how
de una empresa de 5,000 trabajadores a una pyme adaptado de 3, 4 colaboradores, pues creo que puede ser de gran valor para la sociedad y así es como crecen digamos, los ecosistemas empresariales. Sí, en efecto, lo que dices del nearshoring, por ejemplo, veía el tema de que no solamente es un tema, el origen de todo este tema viene también por alinearnos a los tratados internacionales que tenemos firmados, ¿no? Cuando firmamos un tratado internacional, prácticamente México se compromete a seguir ciertas recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo, que pues, también tiene esta función a nivel global. Y entonces te dice, oye, bueno, tú, tanto Estados Unidos, Canadá como México, nuestro tratado más importante, te dice, bueno, tiene que haber paralelismo en ciertas condiciones, ¿no? De trabajo o de competitividad, ¿no? Y es ahí donde también llega por parte de pues esta participación global que tenemos en el mundo, que te dicen, tienes que disminuir la jornada laboral y tienes que trabajar tus niveles de competitividad, ¿no? También, o sea, es una exigencia que viene, yo creo que de parte del colaborador por salud, por convivencia, por desarrollo humano, viene también por parte de sí, una ley de trabajo acá nacional, pero también viene por estándares globales, ¿no? Como mencionabas al principio, no podemos compararnos con países, o sea, estamos en la OCDE nosotros, pero hay países que están totalmente fuera y condiciones precarias de trabajo, ¿no? Totalmente, la OCDE nos está presionando, o sea, hay presión, lo dijiste muy sofisticadamente, pero sí, la verdad es que estamos sintiendo que nos respira. Creo que algo muy interesante es sí podemos ser más productivos en la reducción de la jornada laboral, pero no sabemos cómo y hay un montón de enfoque en el discurso, Javier, de todo lo que vamos a perder, todo lo que no va a salir bien. O sea, es verdad, a ver, el empresariado tiene miedo, las compañías, las pymes tienen miedo, o sea, voy a tener que contratar más gente para ser productivo, pero yo pienso que tenemos, a ver, no es ser irrespetuosa las condiciones de las pymes o de las empresas en general, sino más bien tenemos que revisar dónde está el desperdicio, dónde está ese tiempo que es nuestro para trabajar y que se está yendo en problemas. Te pongo un ejemplo chiquitito. Sí. El otro día hice una medición de cuántas horas invierte una persona en promedio en un corporativo, en una junta, un Sí, gerente, un middle management, y encontré que atraviesa de más o menos entre 15 y 20 horas. sí, bastante, Ok, bastante. juntas que podrían ser correo, juntas que podrían ser llamada, juntas que podrían no ser juntas porque todos trabajan y hacen lo que les corresponde. Entonces, imagínate si empezamos a revisar y a ser muy críticos dónde tenemos que ajustar, nos va a sobrar tiempo. Lo mismo en las plantas. Oye, es que no me está funcionando este colaborador. Oye, no lo has entrenado. Sí, hay muchos cuellos de botella, tanto a niveles productivos, a niveles administrativos. Lo que acabas de decir de las juntas me viene a la mente también. Hace varios años tuve oportunidad de leer un estudio precisamente del tiempo invertido en juntas y prácticamente me hablaba de casos como Japón, en algunos casos, en algunas oficinas de Microsoft lo llevan a cabo, donde si te das cuenta que en el fondo está nuestra oficina, nosotros no tenemos sala de juntas, tenemos una barra de juntas. Las juntas Ah, son de pie, son de pie rápido, ¿no? Porque si tú, y eso es algo que se implementó, digo, lo leí hace años, en Japón, donde sabes qué, vamos a hacerlo de pie, porque si no te sientas, unos asientos súper cómodos, te puedes pasar 3 horas ahí divagando, ¿no? Y se pierde el ritmo de la productividad. Son esos pequeños acciones que realmente ya hay estudios, como bien mencionas, que bien implementados y en una agenda de trabajo, pues bueno, esas horas que se quieren acortar, pues se pueden convertir en productividad, ¿no? O sea, ya no se trabajan, obviamente se pagan, pero realmente se ven reflejadas en una productividad, en beneficio para la empresa, ¿no? completamente. Y además el entrenamiento de calidad. O sea, verdaderamente, venimos la semana pasada a dar un entrenamiento en una planta muy grande que está justamente en Ecatepec y nos dábamos cuenta de que la gente quiere entrenar bien a otro para quitarse trabajo o para desplegarlo Así es. mejor, pero no tienen habilidades de train the trainers. Entonces, imagínate que nosotros detectamos durante años atrás y ahorita seguimos confirmando que el train the trainers puede llevar al siguiente nivel la productividad, puede elevar el trabajo calificado y ponernos en otra dimensión. Tan solo por poner un ejemplo, hay un estudio bien bueno que se hizo al norte del país y descubrieron así, para no hacerte el cuento largo, Sí. que si la zona está llena de personas que tienen más de 12 años o 12 años de estudios, significa primaria, secundaria y prepa, es una zona que va a ser mucho más productiva
que Qué los bueno. estudios, que las personas que tienen hasta 6 años de educación. ¿Qué significa? Y tú lo decías hace rato, le toca al gobierno, pues en una de esas, incrementar el nivel de educación de la población nos da mano de obra más calificada, o sea, ya está Claro. hiper comprobado. Claro, claro, no, definitivamente esta parte y sobre todo también lo que comentabas en cuanto a tiene que poner de su parte el colaborador y tiene que haber tema de la empresa y tiene que haber esto. ¿Tú cómo ayudas a las empresas? Platícame un poco en eso porque cómo es que llegas a ese punto de tener este tipo de estudios o este tipo de metodologías que tú llevas a cabo? ¿Cómo llegas ahí y cómo surge la necesidad? Y platícame un poco de ese antecedente. Pues mira, yo soy abogada en realidad y Ujú. trabajé en derecho penal, trabajé en un corporativo, litigué. Entonces, Bien. en realidad, yo cuando ya estaba en la compañía en la que Ujú. trabajaba, me daba cuenta naturalmente muchas cosas como esto no debería ser así, esto no debería ser así. O sea, todo el tiempo tenía una mirada muy crítica y una vez un jefe me contestó, oye, pues si no te gusta, deberías de tener una compañía que se dedique a arreglar esos problemas porque te apasiona más resolver el problema que tu Ya. posición. Ujú. Y pensé, claro, ese jefe es un genio. Bueno, pues tiempo después empiezo a tomar un montón de entrenamientos de liderazgo, mucho trabajo de transformación y tenemos nuestro primer cliente que fue una compañía alemana en ese entonces que nos permitió de verdad testear, prototipar, diseñar y nos volvimos casa autora de metodología. Nosotros creamos metodologías en Muy parte, bien. creamos un montón de talleres y a lo largo de los años me di cuenta que el tallereo ya no me era suficiente. O sea, como Ujú. entrenar es algo maravilloso, pero me di cuenta que el entrenamiento no lograba resolver todo lo que yo quería. Yo Muy quería bien. ver cómo llegar a la raíz de una situación que era ineficiente o Ujú. improductiva o de una relación que le hacía perder dinero a la empresa, pero que hacía infelices a todos. Y ahí es donde a lo largo de los años empezamos a trabajar gestión del cambio. Entonces lo que Bien. vimos es que teníamos que gestionar el cambio, pero al mismo tiempo usar la neurociencia, usar la psicología, usar las ciencias de la conducta, mucha información alrededor Ujú. de indicadores para crear métodos que nos dieran ciencia. ¿Qué significa? Que podemos cambiar un equipo una y otra vez y moverlo de un lugar a otro una y otra vez. Así que ahí llegamos un poquito por la pasión de que las cosas mejoren, mucho por creer que México es un lugar que merece estar en el más alto estándar, Así es. pero sobre todo que la gente puede ser productiva y al mismo tiempo vivir bien. Excelente, excelente. No, pues prácticamente desarrollaste este tema de forma orgánica, que es de las mejores formas en las que desarrollan las empresas que tienen más pasión y más compromiso, ¿no? Con los resultados. Prácticamente, pues estás en esa parte. Hoy necesitamos empresas, servicios como los que tú ofreces. ¿Qué viene para ti, digamos, o qué visualizas tú de darse esta aprobación en la reforma? ¿Qué viene? ¿Las empresas van a buscar estos aliados expertos, las empresas del volumen que estamos hablando de trabajadores? ¿Cuál crees que sean los primeros efectos? ¿Cómo se van a mover? Porque me queda claro que es, yo ahorita no te quería interrumpir, pero me queda claro, pues cuando empezó esta cultura del ISO 9000, ¿no? Muchas empresas era, no, pero llegó un punto en el que, bueno, si no traes ISO 9000, ni te doy de alta como proveedor, ¿no? Pues no te puedo dar de alta como proveedor. Entonces, primero pongo un poco a fuerzas, pero después ya se dieron cuenta que eso abría más puertas, que los hacían competitivos, y después, oye, ¿qué otra certificación? ¿Qué otra más? ¿Qué otra más? Y se dieron cuenta que cuando México se hizo un país global después del 94, que se abrieron las fronteras para producción, se dieron cuenta que ese era el secreto, ser productivo, porque si no, vamos, ni siquiera llegas al alta de proveedor, ¿no? Totalmente. Mira, estás diciendo algo bien interesante. Yo creo que lo que sigue es elevar el estándar aún más de la calidad de nuestro trabajo, de la calidad de nuestra comunicación, de nuestra eficiencia. A mí el tema de productividad me parece que es el tema de este año, no solo por la guía que vamos a sacar para pymes, sino porque en realidad las nuevas generaciones no quieren que les llames a las 8 de la noche, ni en vacaciones, ni a las 7 de la mañana. Quieren llegar, trabajar, cumplir lo que tienen que hacer e irse y mientras están felices en tu compañía, ya están viendo la siguiente empresa en la que van a trabajar. Entonces, ¿qué significa? Hay que poner mucha atención a la continuidad del negocio porque estas Muy generaciones van bien. a durar menos. Sí, Y como sí. les decía, se vuelven el 75% de la población mundial se vuelve millennial y centennial para el 2030. Entonces, eso Sí, sigue. Tenemos que exacto, preparar a exacto. la siguiente. Sí, es muy alto el número. En realidad, la generación X se vuelve la minoría y los demás se vuelven mayoría. ¿Qué significa? Ojos ahí. Tenemos que tener una fuerza laboral que no está dispuesta a quedarse 5 o 10 años. Y eso es importante para Ah, la rotación y la retención. ¿Qué un- más sigue? Pienso que seguir trabajando productividad, eficiencia, alto estándar y sobre todo liderazgo. Y te voy a decir muy rápido por qué.
El liderazgo es uno de los grandes salarios emocionales. La gente se puede quedar o se va por el liderazgo. Así Entonces, si es. trabajamos en el líder y lo eficientamos, lo refinamos, vamos a tener mejores resultados, gente más feliz, más motivada, más autónoma, más productiva. Así que esas son como las tres tendencias muy a bote pronto que te digo que hemos revisado a profundidad. Viene un poquito con lo del año pasado, pero este año se vuelve a exponenciar. No, lo tienes muy claro, claro estas tres variables que acabas de mencionar y sobre todo lo que viene en cuanto a retos, ¿no? Yo le añadiría un reto más ahí, digo, aquí en el podcast hemos entrevistado a directivos de 65 años ya a punto de retirarse, con sus gerentes que tienen 40, que a su vez tienen a cargo gente recién ingresada a la empresa de 24, ¿no? Entonces, ese tema de la vieja escuela, la intermedia y la nueva, pues es un gran reto para las empresas y sobre todo también porque lo que hemos recogido en estos podcasts industriales que llevamos a cabo a lo largo de todo el país con ejecutivos de diferentes empresas, viene todavía algo que agrega una cuestión crítica a la industria. Escasez de ingenieros. La escasez de ingenieros que se está dando, o sea, es algo que está preocupando a los diferentes sectores, electrodomésticos, TI y demás. Y todavía esto agrega un punto más porque ahora la pelea por el ingeniero mecatrónico, si se va a cierta empresa alemana o a cierta empresa francesa o esto, va a estar todavía mucho más, ¿no? Entonces, agregándole un elemento más es la escasez de talento que hay en México, sobre todo en la parte de ingeniería para la manufactura, ¿no? Dijiste una cosa que me hizo reflexionar mucho. Primero quiero retomar el tema de que se nos van a ir los baby boomers de la fuerza laboral y es una pérdida enorme. Está catalogada como una de las generaciones más eficientes, más productivas que hemos tenido. Pero además tienen toda la inteligencia del mundo. Ahí hay un problemota. Hay que documentar a nuestros veteranos. Hay que tomar toda esa información y volverla acervo, porque si la perdemos, estamos perdiendo una inteligencia de negocios que no vamos a lograr tener con las otras generaciones porque no van a durar tanto. Entonces necesitamos subirnos en los hombros de gigantes, que son estos mentores baby boomers. Necesitamos hacer la transición que bien dices entre estas generaciones y todo este brinco generacional. Y el otro punto importante, traemos una bronca para poder darle el nivel al nearshoring que queremos y es el tema de la capacitación. O sea, necesitamos tener programas extraordinarios de capacitación que nos permitan producir más y lo que decías, queremos trabajadores más calificados, pero tenemos que invertirles y también saber que se van a ir, preparar los planes de continuidad de las posiciones, documentar a nuestros veteranos y pues básicamente exigirnos mucho más como país, exigirnos mucho más como colaboradores, porque todavía no han visto todo de lo que somos capaces. Yo nos tengo mucha fe. Así es, correcto. Correcto. No lo acabas de escribir, digo, perfectamente lo tienes muy claro y creo que eso es valioso para la comunidad, para quienes nos están viendo. Si podemos concluir un poco diciéndonos cómo te buscamos, qué alcance tienes, digamos, en cuanto a tus servicios, en cuanto al territorio a nivel nacional y demás. Platícanos un poco de tu core business como tal, tu categoría de servicios y el alcance que tienes a nivel México en este caso. Sí, pues nosotros podemos trabajar a nivel Latinoamérica, a nivel México y nos encanta el norte. Por supuesto, nos Sí, encanta el sí. norte y nos sentimos muy conectados a la energía que hay de hacer que las cosas pasen. Hemos trabajado en realidad para toda la República y lo que hacemos muy bien, porque no hacemos muchas cosas, pero las que hacemos, las hemos refinado, hacer cambio de comportamiento, llevar a un grupo de este nivel a este nivel. Más ventas, más productividad, más eficiencia, mejor liderazgo, lo que eso implique, el cambio de comportamiento, disciplina y excelencia, que son dos de los pilares que más nos interesa empujar en el país y que más empujamos. Alto desempeño es otro tema que hacemos. Tenemos un área muy fuerte de capacitación donde hacemos que el capacitador se vuelva un experto en producir resultados, porque a mí no me interesa solo que se transmite el conocimiento, sino que ese conocimiento se vuelva cambio, porque somos una compañía de cambio. Y por último, la verdad es que nosotros trabajamos con empresas, trabajamos mucho con manufactura, trabajamos con industria, trabajamos, puede ser una planta, puede ser grupos sindicalizados o puede ser equipos de directivos con los que también tenemos mucha experiencia desde nivel vicepresidencia, CEO o mandos medios. Así que me pueden encontrar justamente, puede ser que www.daucom.com.mx y mi correo que es melina@daucom.com.mx. Melina lleva una H entre la L y la I. Excelente, Melina. No, y también vamos a robar en la publicación de este Zoom 4.0, vamos a robar tu perfil en LinkedIn, que es nuestro principal canal de comunicación junto con YouTube, pero bueno, principalmente a LinkedIn. Y bueno, y finalmente también me viene a la mente, ahorita que hablas todo esto y de lo que hemos levantado a lo largo de todo el país, el año pasado hicimos
170 podcasts y levantamos 500 entrevistas en Expo. Eso Qué es bien. mucha información. Y de la que va siendo repetitiva, pues va siendo, digamos, destacada. También viene el tema de el soft landing de las empresas que están llegando con nearshoring, que también tienen un tema que ellos, como inversionistas extranjeros, también tienen que tener un aliado en México que pueda hacer la tropicalización de esa cultura laboral que puede venir de Asia o de Europa o demás, junto con, tiene que haber una conexión adecuada con la cultura de trabajo de México y pues necesitan un lector, ¿no? Tú ya tienes la lectura bastante bien realizada y creo que podría ser de valor también por ahí abrir algún servicio que pueda ayudar a estas empresas porque finalmente vienen y desconocen o sea, cuáles son los matices de la cultura mexicana que se pueden traducir, me lo decía una persona en un podcast, ¿no? Oye, ¿sabes qué? El 10 de mayo tienes que dar una rosa a las mamás, el día que jueguen aquí los Tigres y haya un tema, tienes que poner una pantalla en el comedor para que vean el partido. Y eso se convierte en una lectura de cultura de trabajo que también se puede traducir en productividad, ¿no? En sentirte, digamos, conectado a pesar de que la Ujú. empresa sea de cualquier otra parte de la región del mundo, ¿no? Completamente, o sea, al final llegar a este país es también abrazarlo con todo lo que implica, es Ujú, fusionarnos en otras culturas. Creo que lo mejor surge cuando los dos mundos traen lo mejor de cada cultura y también hacemos eso. Y otra cosa que pienso que es súper, súper importante es, a ver, nadie nos enseña a ser líderes, nadie ujú. nos enseña cómo llegar a otro país y ser apropiados, pero la verdad es que al final si hacemos espacios de comunicación y de diálogo, la gente se va a encontrar, la gente tiene voluntad de hacer que las cosas ocurran. Así que pienso que una última cosa, el compliance. Eso es súper Ujú. importante. Nosotros vamos a lanzar un artículo justamente, luego te lo comparto bien, que Claro. estamos hablando de la importancia de que la industria revise su cadena de proveedores para que no sea impactado a nivel legal. Entonces, Ok. bueno, pues esas son otras cosas de las cosas culturales que mencionas que tenemos que abrazar Ujú, de otros países como el FCPA, como otras prácticas anticorrupción, antilavado de dinero ujú, que nos ujú. tienen que importar un montón para poder hacerle frente al nearshoring como se debe realmente. Así es, correcto, Melina. Oye, pues te agradezco. Eres una gran embajadora del tema. La verdad es que los tiempos, me gustaría platicar más, pero seguramente vamos a tener una segunda oportunidad de algún otro tema. Te agradezco muchísimo la oportunidad desde Ciudad de México en este concepto de Zoom 4.0 de generar este espacio para expertos en diferentes temas y que esto se traduzca en información de valor para la comunidad. Te agradezco muchísimo, te felicito por la trayectoria y evidentemente necesitamos profesionales como tú, con equipos de trabajo como el tuyo, empresas que puedan articular y que puedan prácticamente suavizar estos cambios importantes en las legislaciones laborales y que nos beneficiemos todos, porque finalmente tenemos que trabajar por una marca país, yo siempre lo digo en todos los podcasts, tenemos que trabajar por una marca país y ese debe ser nuestro enfoque, ¿no? Yo creo que aquí en Monterrey ya se da una lectura de ese tipo, en las expos ya no es ver a tu competidor ahí, no eres mi competidor, o sea, o sea, la marca es México, o sea, no es mi marca tu marca, vamos a hacerlo bien y si somos competencia, hagámoslo bien, porque tenemos que quedar muy bien como marca manufacturera, como marca país, como mentefactura, como todo lo que viene para México, ¿no? Me encanta. Pues muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada. Disfruté muchísimo este espacio súper dinámico, las preguntas, así que estaré feliz de que me vuelvas a invitar y pues feliz también de ahora hacerme fan de todo lo que están haciendo. Gracias por el espacio y un fuerte abrazo para ti, para tu auditorio. Un privilegio. Gracias. Muchísimas gracias, Melina. Pues continuamos aquí en este esfuerzo de comunicación Zoom 4.0 pro de información de valor para la comunidad. Muchas gracias.